Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están desplegados en titulares. Es noticia Colombia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado por el exterminio del partido político Unión Patriótica. El fallo ordena reabrir investigaciones y determinar responsabilidades penales por el asesinato de más de 6.000 miembros de la UP. Familiares de las víctimas sobrevivientes han recibido la condena con esperanza después de 30 años de lucha. En noticia Perú, casi un mes en huelga con masivas protestas, a pesar de la militarización y el envío de más policía. Es lo que sucede en la región de Puno, al sur del país. Comunidades campesinas e indígenas aseguran que no retrocederán hasta que renuncie Dina Boluarte y se vaya el Congreso. Les presentamos esta radiografía y la analizamos. En noticia Chile, uno de los miembros del comité de expertos que apoyará la redacción de la nueva constitución es un defensor de la abominable colonia Dignidad, un centro de tortura nazi dentro de Chile. Se trata del exministro de Justicia, Hernán Larraín. Este lunes el presidente Boric se refirió a este político en un encuentro con el canciller alemán. ¿En dónde quedó ese objetivo de designar a personas las más sabias e íntegras del país? Vamos a profundizar en ello. El Noticia casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. Feliz inicio de semana. En noticia Colombia, un importante fallo dictó la CIDH, Corte IDH, en relación al exterminio contra los integrantes del partido político Unión Patriótica, condenando al Estado colombiano por acción y omisión. Este hecho dejó más de 6.000 víctimas por diversas violaciones a derechos humanos, donde hay responsabilidades de agentes del Estado en connivencia con grupos paramilitares. Esto ocurrió entre los años 80 hasta inicio de los 2000. Hernán Tovar nos cuenta. Ojalá podamos soñar con una paz total. Ruth es una de las sobrevivientes a una serie de violaciones a los derechos humanos cometidas por parte de agentes del Estado en connivencia con paramilitares contra el partido político Unión Patriótica. En este escenario, ella asegura que el país no puede volver a repetir el asesinato y desaparición de personas por pertenecer a un partido de izquierda. He sido víctima, mi esposo fue asesinado en San Alberto. Y con mi familia, mis 2 primeros hijos amenazados por Jorge 40, de que me iba a quitar mis hijos si no me salía de San Alberto, y desplazada, despojada de mis tierras. Estoy en proceso de restitución de tierras, pero además sobreviviente a 5 atentados por ser militante de la Unión Patriótica y defensora de los derechos humanos. Ella, como muchas víctimas sobrevivientes de este partido político en Colombia, escucharon y recibieron la condena que profirió la CIDH contra el Estado por acción y omisión en el exterminio sistemático contra más de 6.000 militantes de la Unión Patriótica, que buscan algo de justicia por más de 30 años y a quienes les tocó acudir a los tribunales internacionales buscando verdad, justicia y reconocimiento. Para nosotros, pues significa que muchas veces cuando los estados no quieren juzgar a los responsables porque están dentro de los mismos gobiernos, pues toca acudir a una instancia internacional, y eso fue lo que hicimos los de la Unión Patriótica. Sabíamos que a nivel nacional era imposible, estaban archivados los casos por falta de pruebas. Pero cuando llegamos en el 93 a la conclusión de que deberíamos sacarlo a la Corte, a la Comisión Interamericana, llevábamos todas las pruebas, las mismas que hemos presentado en la justicia colombiana. Es la primera vez que se procesa un Estado por el genocidio político, por el exterminio de un colectivo de ciudadanos que fueron objeto de la violencia representada por el Estado en sus élites económicas, políticas, militares, que consideraron en la lógica del enemigo interno que se justificaba asesinar, desplazar, perseguir, torturar
a individuos y a un colectivo de individuos por sus idearios. A sobrevivientes. El fallo dado a conocer este lunes asegura que el Estado colombiano deberá construir un monumento en memoria de las víctimas, así como placas en diversas ciudades, con el fin de honrar a quienes desaparecieron en este exterminio. Un acto público de responsabilidad, y se deberá impulsar investigaciones para conocer la verdad. Se reconoce que fue una persecución política, un exterminio político, calificó la Corte Interamericana. Y esto sienta un precedente porque el mensaje es que en el caso de Colombia, la persecución a la Unión Patriótica se realizó en democracia, es decir, en vigencia de la institucionalidad y de las constituciones políticas distintas. No se trata de una persecución, de un exterminio en el marco de una dictadura ni de un estado de guerra, se trata de la persecución en democracia, y creo que este es el mensaje que quiere mandar la Corte al hemisferio interamericano. Ahora se deben desarrollar las acciones necesarias para garantizar que al interior de la justicia colombiana se reabran los procesos, se busque la verdad, se conozcan los responsables, todo bajo el amparo de los entes que deben impartir justicia en el país. Teníamos el informe de nuestro corresponsal Hernán Tovar. Hubo, después de escuchar este fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una rueda de prensa con algunas de las víctimas y familiares también de las víctimas y sobrevivientes de este exterminio de la Unión Patriótica. Vamos ahora a conocer más detalles y reacciones con nuestro corresponsal Hernán Tovar desde Bogotá. Hernán, muy buenas noches. Primero preguntarte cuál ha sido la postura del gobierno de Gustavo Petro al respecto. Tatiana, un saludo para usted, para toda la teleaudiencia que nos ve a través de las pantallas de Telesur y nos sigue a través de nuestra multiplataforma en Colombia, América Latina y el mundo. Pues sí, efectivamente, uno de los primeros en reaccionar fue el electo presidente Gustavo Petro, quien dijo en sus redes sociales, abro comillas, un Estado asesino que no debe retomar más. Una sociedad de privilegios que asesina antes que permitir el cambio. Y es que precisamente en eso se basaba la decisión, la determinación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reconociendo que agentes del Estado participaron junto con, o en alianza con paramilitares, del asesinato de integrantes del Partido Unión Patriótica. Un partido, Tatiana, que para dar contexto, nace a partir del resultado del proceso de paz que se dio en el año 1985 en el mandato de Belisario Betancur, donde pues los integrantes de las FARC, pues en ese proceso de paz se unieron junto con militantes del Partido Comunista y nace el Partido Unión Patriótica como una visión de cambio parecido a lo que tenemos actualmente en el gobierno nacional, una visión más progresista, más de izquierda, y esa visión le incomodaba a muchos de los que estaban en el poder en ese momento. Por eso la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio con las pruebas que le hicieron llegar la cantidad de víctimas que se agremiaron en una organización llamada Reiniciar, que buscaba precisamente la verdad a partir de ese exterminio sistemático que se dio. Lo intentaron con la justicia colombiana, no, las investigaciones no dieron resultado, y por eso les tocó recurrir primero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde los años 90, mediados de los años 90, y después pasa ya con las pruebas recolectadas y con el peso de las mismas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien es que resuelve hoy esta situación. El gobierno de Gustavo Petro pues aseguró que en las instituciones del Estado van a prestar toda la colaboración para que los casos se reabran. Es uno de los aspectos de la sentencia, donde se dice que se tienen que reabrir los casos, se tiene que volver a investigar, esto en un plazo de 2 años, para conocer en profundidad quiénes son los responsables. Las pruebas están, las pruebas las hicieron llegar las víctimas a la Corte Interamericana, y ahora al interior del país toda la jurisprudencia y las organizaciones del Estado deben iniciar esas investigaciones en profundidad, donde se corroboró por parte de la Corte que hay por omisión y por acción, intervención del Estado en ese sistemático asesinato de los más de 6.000 integrantes de la
Unión Patriótica. Se van a designar unas comisiones que se van a tener que reunir por parte de las víctimas, por parte del gobierno, en el caso de las entidades judiciales altas, jurídicas del Estado colombiano, así como de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, para avanzar en ese proceso de esclarecimiento. Aquí también hay que tener en cuenta la Jurisdicción Especial para la Paz. Un plazo de 2 años para que esto se cumpla y otras acciones que deberá hacer el gobierno precisamente en reconocimiento a esas víctimas, Tatiana. Es una serie de tareas que tienen adelante el Estado, en este caso recae sobre el gobierno del presidente Gustavo Petro. Muchísimas gracias, Hernán, buenas noches. Muy buenas noches, Tatiana. Muy buenas noches. Vamos a entrar en el análisis, profundizamos en este caso inédito además para Colombia con José Antequera Guzmán. Él es abogado, magíster en estudios políticos, director del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, nos acompaña desde Bogotá. José, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Tatiana, un placer estar aquí contigo y un placer y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, José. Eres el hijo de una de las víctimas de este exterminio, de este genocidio cometido por parte del Estado colombiano en connivencia con grupos paramilitares del partido político Unión Patriótica. Tu padre fue asesinado en esos años. Hoy, escuchando la condena, el fallo de la Corte IDH, después en este encuentro con familiares y sobrevivientes, ¿cómo fue ese momento después de 30 años, de tantas generaciones que han pasado durante todo este tiempo para conocer hoy este fallo? Es un momento con muchas contradicciones. Por un lado, creo que es un momento muy esperado, el momento en el cual se iba a leer esa sentencia es un momento esperado por más de 30 años, por familiares de víctimas, por los peticionarios. Es un momento inevitablemente muy atravesado por cosas que han tenido que sufrir los familiares y los peticionarios para llegar a él. Violaciones a los derechos humanos continuadas, persecuciones, amenazas, exilios. También es un momento contradictorio en el sentido de que nos hemos tenido que acostumbrar a vivir sin la expectativa de que llegue este día. Precisamente ha sido parte de las cosas que hemos tenido que hacer para vivir bien, para nuestra salud mental, el que reduzcamos nuestra expectativa con respecto a la justicia y que se dé, pues de alguna manera es sorpresivo. Lleno de expectativa, o más bien de expectativa diría, lleno de incertidumbres. Y evidentemente también es un momento muy especial, es un momento de reencuentro entre compañeras, compañeros, familiares, personas a las que uno ha visto a lo largo de muchos años crecer en algunos casos cuando se trata de niños, envejecer cuando se trata de adultos y evidentemente es un momento de reencuentro en donde las miradas dicen que estábamos viviendo un momento histórico inevitablemente. José, es inédito, es ejemplar en el marco de la justicia para Colombia y para América Latina, pero han pasado muchísimos años y eso es parte de la crítica que se hace hoy, no solamente a la Comisión, sino a la Corte IDH. ¿Por qué crees que sucede esto? Yo creo que ha sido inevitable que el proceso se alargue y se prolongue también, sobre todo, por la actitud del Estado colombiano. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, el sistema interamericano al final es subsidiario y ha sido dependiente de la jurisdicción nacional el hecho de que este proceso se prolongue por tantos años. El Estado colombiano, por ejemplo, abrió un proceso de solución amistosa que después terminó siendo abortado por la propia negligencia del Estado colombiano. El Estado colombiano durante largos años ha tenido unas pretensiones que realmente son, hoy comprobamos, absurdas ante el sistema interamericano. Absurdas como pretender que solo se reconociera 300 víctimas del genocidio contra UP. Absurdas como que se pretendiera que el Estado no tenía ninguna responsabilidad por acción, sino solo por omisión. Esa forma en que el Estado colombiano ha actuado ha sido dilatoria, ha significado, por supuesto, mucho sufrimiento y se ha enfrentado al hecho de que, en cambio, los peticionarios, los familiares de víctimas, nos hemos mantenido en la pretensión de un proceso que se ha mantenido colectivo, y eso también ha sido muy importante. En la Comisión Interamericana o en el sistema interamericano avanzan más rápido casos o procesos
en donde hay menos número de víctimas o incluso en donde las víctimas son individuales. Este proceso así, en donde se reconoce 6.000 víctimas, lo cual es emblemático en toda la historia de América Latina, ha sido una decisión de parte nuestra, de parte de los peticionarios, para mantener el caso colectivo. Y eso evidentemente pues es una decisión entre otras, pero responde al hecho de que nosotros venimos de la historia de un partido político. El que se sostenga no de manera aislada, sino este reconocimiento colectivo es parte de la reivindicación política también, si se quiere, y por eso llegamos a una conclusión que no habría sido posible si mantuviéramos estos casos de manera aislada, y es la conclusión de un plan de exterminio sistemático contra un partido político, lo cual no ha sido fallado en la historia de América Latina, y evidentemente es equivalente a decir genocidio. ¿Cómo lograron mantener esa cohesión? Son cientos de familiares, cientos de víctimas, cientos de dolores, de sobrevivientes, cada uno con una historia extremadamente triste en el marco de la nación, pero también con todos los dolores familiares que esto implica. ¿Cómo lograron mantenerse cohesionados para que se lograra esto, que hubiese un fallo de manera colectiva? Bueno, por un lado es una necesidad, así como es necesario la organización política colectiva para aquellos sectores sociales populares, obreros que se organizaron en la Unión Patriótica, se organizan en la Unión Patriótica para poder participar de una democracia que tiene tantas fallas en Colombia. También ha sido necesario que para enfrentar la impunidad nos mantengamos juntos y juntas. Además de eso, una de las cosas que se ha destacado durante la jornada de hoy y en todos estos días, pues ha sido el agradecimiento a los liderazgos que hemos tenido entre los peticionarios, entre la Corporación Reiniciar, sobre todo, que ha encabezado, digamos, esta demanda, liderazgos que tienen nombre propio y que han sido fundamentales para que esto se mantenga como se ha mantenido. Jael Quiroga, Aida Bella, Luz Estela Ponte han sido mujeres fundamentales, determinantes en el hecho de que nosotros logremos identificar que allí, en ese caso colectivo, hay, además de muchas cosas, una garantía de confianza, que es muy importante también. Y por eso una de las cosas que se decía hoy durante este evento es que estas mujeres y la Corporación Reiniciar, entre otras cosas, hoy son reconocidas como parte de la defensa más destacada de los derechos humanos que hay hoy en América Latina. Hablemos de una situación de lo que viene ahora. De hecho, hace referencia a acabar con la impunidad, y eso es parte de la orden del fallo de la Corte IDH al Estado colombiano. Ordena concluir con prontitud investigaciones por crímenes cometidos por el Estado para establecer la verdad y determinar responsabilidades penales con el fin de que no exista impunidad en los hechos relacionados con este caso. ¿Cómo ves este punto específicamente, que resulta fundamental? Porque también hay referencia a la reparación administrativa de carácter simbólica, la verdad, pero sin duda pensar en que este caso no quede en la impunidad, y quienes dieron la orden con exactitud para matar a 3 candidatos a la presidencia, a 11 congresistas, a miles de militantes a lo largo y ancho de Colombia. Bueno, por un lado hay varios procesos que se han llevado en la Fiscalía General de la Nación. Allí ha habido reconocimiento del carácter de crímenes de lesa humanidad que han tenido varios de estos asesinatos. Yo creo que a partir de esta sentencia hay argumentos más que suficientes para que muchos otros casos entren dentro de la consideración de un crimen de lesa humanidad que ha sido reconocido por el sistema interamericano, para que muchos casos continúen avanzando, casos que no han continuado en los últimos años, porque la Fiscalía ha decidido no continuar con un esfuerzo que hubo en la Unidad de Análisis y Contexto de Investigación, que ha dejado simplemente marchitar, para que se reabran nuevos casos. Eso también es muy importante. Y por otro lado hay algunos, digamos, hay un macrocaso abierto en la Jurisdicción Especial de Paz, en la medida en que, digamos, que todo lo ocurrido contra la Unión Patriótica tiene una relación con el conflicto armado. Nosotros nos hemos negado durante muchos años a que el genocidio contra la Unión Patriótica se comprenda como un hecho dentro del conflicto. No es un hecho dentro del conflicto, evidentemente. Es decir, primero, no es un simple hecho. Y segundo, por su carácter, entre otras cosas, reconocido por la Corte y por la Comisión Interamericana. No puede ser simplemente un acontecimiento, aunque sea muy grande, dentro del marco del conflicto armado. Más bien, diría uno,
hoy con lo que sabemos con la Corte, es un acontecimiento que se ejecutó, un exterminio sistemático que se ha ejecutado con la excusa del conflicto armado. Y eso es importante porque eso significa una comprensión distinta, política, social, sociológica, y pues la JEP va a continuar con el proceso, no obstante estas aclaraciones. Claro, aquí hay un punto importante con respecto a lo que dices, es que fueron 20 años de exterminio, no fue durante un gobierno en particular. Así que cuando hay críticas sobre uno u otro gobierno, se debe entender que había un plan por parte de un Estado para exterminar a un partido político que lo que planteaba era un pensamiento distinto de esa Colombia tan sufrida. Esto en adelante, ¿qué consecuencias crees que va a tener? Yo creo que en Colombia hay una especie de negación a que se hable de responsabilidad política en las más altas esferas, y eso incluye a las personas que han ocupado la presidencia de la República. Esa negación incluso o esa dificultad se ha planteado en el acuerdo de paz, en donde se planteó que en la Jurisdicción Especial de Paz y en el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación no serían juzgados los presidentes de la República por sus actos. No obstante, los presidentes no dejan de ser penalmente responsables, aun cuando no lo sean en el marco de ese sistema. No obstante, las responsabilidades políticas son responsabilidades políticas que tienen que evaluarse en Colombia. Hay países que lo están haciendo. El caso mexicano, por ejemplo, es emblemático en ese sentido, en donde se está analizando sobre todo el tema de las responsabilidades políticas. Y creo que una consecuencia, por lo menos por ahora, es parte de lo que estamos viendo, y es que en la medida en que ha habido un esfuerzo muy fuerte por posicionar la verdad del genocidio contra la Unión Patriótica de parte de familiares, de organizaciones sociales, la sociedad colombiana, a pesar de la impunidad, a pesar de lo que han dicho muchos medios de comunicación, opinadores, a pesar de muchas mentiras, ha comprendido que este país también, a nivel de responsabilidades políticas, necesita un rumbo diferente, y eso hace que estemos también, digamos, ante la expectativa de cambio que este gobierno ha planteado, a partir de la paz total, etcétera. Así que bueno, consecuencias habrá muchas. Y por último, preguntarte acerca, después de todo esto que resulta muy importante, también como familias de las víctimas y como sobrevivientes, lo que exige la Corte, que tiene mucho más que ver con lo simbólico para que en Colombia, en la memoria histórica, esto jamás se olvide. El decreto de un día nacional, placas en varios lugares públicos, monumento que conmemore a las víctimas, la reparación de más de 1.500 desplazados forzados, documental al respecto de la violencia que han sufrido todos estos militantes. ¿Falta algo por hacer, crees, o por el contrario, que de todo esto que se realice habrá ese necesario mantenimiento de la memoria histórica para que Colombia jamás se olvide? Pues lo que hemos visto es que esto no es automático. Es decir, solo en la medida en que logremos tener un plan absolutamente claro para que estas que son órdenes puntuales se conviertan en un plan, efectivamente, un plan cierto de posicionamiento en la memoria pública de lo ocurrido con la Unión Patriótica, efectivamente tendremos avances en lo importante de todas estas medidas simbólicas, que es la transformación cultural. Estas medidas así, aisladas, cuando se ejecutan de manera mediocre, cuando se ejecutan pensando que un documental es un documentalito, que un monumento es un monumentico y que una placa es una plaquita, evidentemente conducen a una frustración muy grande. Por eso, parte de las preocupaciones que hay ahora es cómo familiares de víctimas, peticionarios, las organizaciones aquí involucradas, pueden tener un papel muy activo en poder materializar estas medidas simbólicas también. Yo trabajo muy fuerte el tema de memoria histórica, y creo que allí tenemos una oportunidad muy grande, siempre que no tengamos una visión, permíteme decirlo, mediocre de estas medidas. Que así sea. Muchísimas gracias, José. Muy buenas noches. Un abrazo. Muchísimas gracias a ti, un abrazo, Tatiana, y bueno, a todas las personas que nos ven el día de hoy. Hoy es un día histórico y muchísimas gracias por asistir y por acompañarnos. Permanentemente los acompañamos. Un abrazo. Gracias, José. Hasta luego. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia a Perú. Casi un mes en huelga con masivas protestas a pesar de la militarización y el envío de más policías. Es lo que sucede en la región de Puno, al sur del país. Comunidades campesinas e indígenas aseguran que no retrocederán hasta que renuncie Dina Boluarte y se vaya al Congreso. Les presentamos esta radiografía. Al volver, estamos en Es Noticia.
Un país con corazón acompaña a sus familias. En un país con corazón, los mayores están protegidos. Un país con corazón iguala los derechos de sus madres y las oportunidades de sus hijos y de sus hijas. Un país con corazón los ayuda a progresar. Somos un país con corazón. ANSES, en cada etapa de tu vida. En Noticia Perú, la represión policial no amilana la protesta. El pueblo de Puno continúa en las calles exigiendo la renuncia de Boluarte y la celebración de elecciones libres, a pesar de todos los métodos implementados para amedrentar a todas esas personas que se manifiestan en las calles. Vamos a verlo. Las protestas en Puno persisten, pese a las acciones policiales y militares. Miles de personas continúan manifestando, especialmente las comunidades indígenas de toda esta región. El objetivo principal es el mismo, la renuncia de Dina Boluarte. Nosotros somos fuertes y valientes. Nosotros vamos a luchar hasta las últimas consecuencias. Este pueblo no va a retroceder. Este pueblo no se va a rendir. Vamos a luchar hasta las últimas consecuencias. Ahí nos va a conocer esta señora presidenta, supuesta presidenta. Perfecto. El 26º día de manifestaciones se escenificó en la Plaza de Armas de Juliaca. En respuesta al sentir popular, el Ministerio de Defensa informó el envío de un grupo de 2.000 efectivos de la Unidad de Servicios Especiales para hacer frente a los manifestantes. El contingente cuenta con el apoyo del Ejército y de la Marina de Guerra. A la huelga se han unido varios comerciantes de toda la región de Puno. Ante esto, la Policía de Investigación Criminal inició diligencias para identificar a quienes se sumaron a la misma. La represión por parte de las fuerzas del orden ha sido denunciada frecuentemente, ya que hasta el momento hay más de 60 personas fallecidas como víctima de la brutalidad policial. Sin embargo, los manifestantes indicaron que la huelga será indefinida hasta lograr la renuncia de Dina Boluarte, elecciones generales adelantadas y la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que redacte una nueva constitución. El panorama conflictivo inició el pasado 7 de diciembre, cuando el presidente Pedro Castillo fue destituido cuando el Congreso declaró una moción de vacancia en contra del mandatario y fue posteriormente enviado a prisión. Vamos precisamente hasta Puno con nuestro compañero de labores Jaime Herrera, quien se trasladaba después de largas horas para llegar hasta este lugar y contarnos lo que ha sucedido de primera mano. Hola Jaime, adelante, buenas noches. Hola Tatiana, un gusto saludarte desde la Plaza de Armas de Juliaca, aquí en la región Puno. Tal como lo comentaste, es complicado llegar hasta este punto debido a los múltiples piquetes de bloqueo de carretera como parte de las manifestaciones, como parte de la protesta de la población de esta región. Y ellos toman las carreteras porque sostienen que si hacen protestas en la Plaza de Armas o solamente con marchas, no les van a hacer caso. Ellos necesitan ser escuchados y esta es una forma de elevar su voz de protesta. Hoy la jornada aquí en Juliaca fue marcada por masivas movilizaciones, porque no solamente se dieron aquí en la Plaza de Armas, sino también en distintos puntos, algo que en realidad no habíamos sido testigos en ningún otro momento, que veíamos una gran multitud llegando a la Plaza de Armas y de pronto otra multitud por otro flanco. Y cuando nos íbamos por otros puntos de la ciudad también encontrábamos, delegaciones como por ejemplo de comerciantes de los principales mercados de aquí de
Juliaca y también representantes, por ejemplo, de los mineros artesanales que han llegado desde La Rinconada, que es una localidad también perteneciente a la provincia de San Román, que es justamente a la que pertenece Juliaca. Pero para mañana, te cuento, Tatiana, se tiene preparado una manifestación, una marcha de los deudos. En esta van a estar participando los familiares de las 21 víctimas que han sido asesinadas durante la represión policial y militar aquí en la región Puno. Aquí, específicamente en Juliaca, murieron 18 personas el trágico 9 de enero, fecha en que la policía acribilló a tantas personas en menos de 4 horas. Esto en realidad es bastante doloroso y mañana todos los deudos van a marchar. ¿Por qué? ¿Por qué van a marchar? Porque ellos manifiestan, ellos dan cuenta de que pese a que ha pasado mucho tiempo, hasta ahora no tienen ninguna respuesta, pero además quieren ver a los responsables en la cárcel. Y un tema que nos ha preocupado bastante es que ellos dicen, en lugar de darnos ayuda, de acompañarnos en este momento tan difícil, lo que estamos recibiendo es persecución. Incluso han llamado a muchos de los familiares de las personas caídas como terroristas. Pero también mañana van a estar presentes acá las personas que han quedado, o algunas de sus familiares que han resultado heridos durante las últimas jornadas aquí en la región Puno, donde, por cierto, se ha desplazado una gran cantidad de efectivos militares y que están recorriendo diversas localidades de esta región, amedrentando, por cierto, a la población. Solamente para concluir, por lo menos en esta parte, Tatiana, te comento que ya a partir de las 8 de la noche rige el toque de queda aquí en Puno. Ya se están viendo los últimos transeúntes, porque evidentemente en este momento podría la policía o las Fuerzas Armadas detener a cualquier persona que se encuentre deambulando por el toque de queda que rige aquí en Puno a partir de las 8 de la mañana hasta las 4 de la mañana, Tatiana. Jaime, y nos hablabas de los militares, pero también se anunciaba desde temprano por parte del gobierno que llegaba un amplio contingente de policías. Como si fuera poco, los militares, más de 500 que llegaron la semana pasada. Así es, estos policías y militares que se han desplazado a vías de comunicación, en una parte, por ejemplo, han llegado a Ilave, una zona que se encuentra ubicada en la carretera que va hacia la frontera con Bolivia, que digamos se conecta con Bolivia a Puno. Ahí efectivamente se han desplazado, han limpiado la zona que se encontraba bloqueada. Sin embargo, los pobladores dejaron que pasen los militares y luego volvieron a bloquear esta vía. Hay un contingente que también se ha dirigido efectivamente a la región Ica, específicamente al conocido barrio chino, donde recientemente también hubo una fuerte represión. Ahí es donde se han concentrado una importante cantidad de efectivos policiales y militares. A esta hora nosotros podemos contarte, justo a propósito de lo que manifiestas, es que vemos a cada momento bastantes unidades de policía, del ejército y hasta un helicóptero que sobrevuela la ciudad de Juliaca y que genera evidentemente el amedrentamiento de la población, porque justo el 9 de diciembre del que te hablaba, cuando murieron 18 personas, fue desde estos helicópteros que lanzaban perdigones y bombas lacrimógenas en una represión bastante violenta que, insisto, dejó como saldo 18 personas fallecidas y cientos de heridos, Tatiana. Una masacre, no se le puede decir de otra manera, una masacre. Gracias, Jaime. Buenas noches y cuídense, por favor. Cuídense. Adelante, gracias. Gracias. Vamos a ir con el análisis. Para ello nos acompaña José Arce, él es abogado del Escuadrón Jurídico por la Democracia, nos acompaña desde Arequipa, allí en Perú. Abogado, lo saludo vía telefónica. Buenas noches. Buenas noches con todos los que escuchen este programa. Quiero pedir a la producción que nos... Muchas gracias. Que trate de mejorar nuestra comunicación, abogado, para poder conversar. Lo saludo de nuevo. ¿Cómo está? Sí, buenas noches. Muy buenas noches. Aquí dispuestos a conversar con ustedes. Muchísimas gracias. Una característica de Puno es que cumple casi un mes con masivas protestas de manera permanentes, indefinidas, entre campesinos, obreros, organizaciones indígenas. ¿Cómo entender lo que sucede en esta región del país? Realmente lo que está pasando en Puno es casi una muestra de lo que se está generalizando en todo el Perú, ¿no? Se aplasta a fuego
se enfrenta el ejército con arma militar, arma de guerra, contra una población desarmada, ¿no? Y totalmente desproporcionado, un enfrentamiento que pareciera una guerra civil, de las cuales solamente una parte está armada y la otra es desarmada. Indudablemente lleva a una masacre. Sí, abogado, pero ¿qué los ha mantenido en las calles? Evidentemente hay muchísima resistencia y a pesar de la represión se mantienen. ¿Qué es lo que tiene como característica principal? ¿Cuál es la radiografía de esta región tan aguerrida para hacer frente a tal nivel de represión? Ya. En el caso específico de Puno, vemos que tenemos una población con mucha trayectoria histórica de resistencia, ¿no? Han jugado un papel importante en los momentos más decisivos de la independencia, así como también en otros momentos históricos de la historia del Perú, ¿no? Pero quisiera remarcar acerca de que este descontento a nivel nacional se debe principalmente porque la población hoy más informada, ¿no? Luego de una pandemia en la que toda la población ha estudiado, ha meditado y se ha informado a través de los medios tecnológicos, ¿no? Y tenemos una población hoy día informada y que sabe por qué está peleando. Centralmente es porque estamos en desacuerdo en que los recursos naturales sean expoliados por los monopolios de diferentes países, principalmente los norteamericanos, ¿no? Y que a través de ellos simplemente llevan a una pobreza a nuestro pueblo, ¿no? Y la otra razón es que indudablemente están peleándose en Puno la necesidad de controlar a la población porque pretenden hegemonizar por la fuerza, ¿no? Y con el uso de las balas y los fusiles, ¿no? Para asegurar la explotación del litio que se encuentra en Puno. Entonces sabemos la importancia que pasa a tener el litio a nivel mundial, ¿no? Y igual sucede en otros lugares, en Chala, en los lugares del centro, donde existen los yacimientos o los yacimientos del petróleo, del gas. Igual también allí están reprimiendo con igual fiereza, con la finalidad de derrotar a la resistencia del pueblo, ¿no? Para imponer las expoliaciones de los recursos naturales. Un hecho que llama profundamente la atención, en este caso en Puno, es que pareciese que los liderazgos que están convocando cada día a la huelga, a la protesta, se van trasladando de una organización a otra, campesinos, indígenas, obreros. Ahí quiere decir esto que ya había una organización previa o es algo que ha salido de la propia espontaneidad durante este momento histórico que vive el país tan complejo políticamente, con un presidente que le dan un golpe de Estado como es el presidente Castillo, y que desde el primer momento en que asumió el gobierno pues no lo dejaron realizar las tareas que se había comprometido con el pueblo? Sí, efectivamente, hay una organización espontánea del pueblo sacando lección de lo que normalmente han hecho en años anteriores. Quizás vale recordar lo que fue el Plan Cóndor, un plan elaborado por la dictadura de entonces, del señor Morales Bermúdez, para descabezar el movimiento del pueblo, ¿no? Y para ello agarraron a todos los dirigentes y los despacharon hacia Argentina con la intención de desaparecerlos, pero que indudablemente fue un plan que abortó. Indudablemente eso es una lección que ha quedado en el pueblo. Entonces las organizaciones de hoy ya no están dirigidas por 2 o 4 personas, ni tampoco por 1 o 2 organizaciones hegemónicas. El pueblo se ha levantado en conjunto y va espontáneamente autoconvocándose, como se llama, así se está denominando, ¿no? Autoconvocarse para pelear por nuestros recursos naturales contra la dictadura de Dina Boluarte, por el cierre del Congreso y por una nueva constitución. Muchísimas gracias, abogado. Buenas noches.
Buenas noches. Hasta luego. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Chile, uno de los miembros del comité de expertos que apoyará la redacción de la nueva Constitución es un defensor de la abominable colonia Dignidad, un centro de tortura nazi dentro de Chile. Se trata del exministro de Justicia, Hernán Larraín. Este lunes el presidente Boric se refirió a este político en un encuentro con el canciller alemán. ¿En dónde quedó ese objetivo de designar a las personas más sabias e íntegras? Vamos a verlo. Al volver, estamos en Es Noticia. Llama a tu proveedor de cable, sintoniza la señal de los pueblos del mundo en HD. Las noticias no se detienen y nuestro avance tecnológico tampoco. Por eso cambiamos a los satélites IS-34 y IS-14 para seguir junto a vos en español y en inglés. Porque Telesur siempre da más. En Noticia Chile, indignación y repudio de las víctimas de Colonia Dignidad por la designación del exministro de Justicia, Hernán Larraín, como presidente de la comisión que apoyará la redacción de una nueva constitución. Un personaje vinculado a crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Pinochet. Entre los 24 nombres definidos por la Cámara de Diputados y el Senado para conformar la comisión experta del nuevo proceso constituyente, el exministro de Justicia, Hernán Larraín, no solo forma parte, sino que será quien presida la primera sesión. El encargado de abrir el camino hacia una nueva constitución es señalado por sus directos vínculos con el suboficial nazi Paul Schaffer, condenado por violaciones a menores de edad y operador del enclave Colonia Dignidad en el sur de Chile, que sirvió como centro de detención, desapariciones y torturas durante la dictadura de Augusto Pinochet. Sumado a su relación con Schaffer, Larraín fue acusado de ralentizar las investigaciones sobre las atrocidades mientras era ministro de Sebastián Piñera. La comisión experta que presidirá este personaje tendrá nada más y nada menos la tarea de redactar el anteproyecto sobre el cual deberá trabajar la comisión constitucional elegida mediante votaciones populares. En este sentido, la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos, Colonia Dignidad, repudió la designación de Larraín, mientras que la red de sobrevivientes a abusos sexuales a la infancia en entornos institucionales señaló que su inclusión desacredita los relatos de niños abusados por Schaffer. Asimismo, el abogado de las víctimas de Paul Schaffer denunció que esta decisión configura una revictimización y anunció que estudia impugnar las decisiones de los 24 asesores legales. La Constitución establece el término elección y no designación, y en este caso no hubo concurso público, bases técnicas ni llamado público a postular para tales cargos. Además, estos expertos deberían cumplir 3 requisitos: excelencia profesional, neutralidad política e intachabilidad moral. Este fin de semana, en un encuentro con el canciller alemán Olaf Scholz, el presidente Gabriel Boric recordó que algunos de los apoyadores de los crímenes en Colonia Dignidad aún son parte de la clase política chilena. Y es terrible también, y no está de más recordarlo, el apoyo que tuvo de parte importante de la política, de un sector de la política chilena, algunos de los cuales están todavía en el escrutinio público. Boric y Scholz acordaron construir un sitio de memoria en la hoy renombrada Villa Baviera.
Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Rudy López, es analista político, nos acompaña desde Santiago, la capital de Chile. Rudy, bienvenido, muy buenas noches. Hola, muchas gracias. Un gusto estar acá con ustedes. Muchas gracias a usted. Rudy, ¿cómo llega el exministro de Justicia a esta designación? Cuando de hecho recordamos que uno de los principios objetivos era que estos 24 expertos que apoyarían y serían muy vigilantes de lo que se redacte de esta nueva convención constituyente para lograr una nueva constitución, serían las personas más honorables y sabias del país. Bueno, principalmente se puede ver que hay un problema de que en la derecha y en varias partes también algo que se repite en la centroizquierda y en la izquierda, que es la carencia de liderazgos, por lo que acá enfrentamos un sistema, una institución que va a ser prácticamente conformada por 3 espacios, que es la Comisión Experta, el Consejo Constituyente y el Consejo que va a arbitrar entre las 2 instancias. Como tanto, entonces, la posibilidad de nombrar personas se divide debido a que se necesitan personas para la postulación al Consejo Constituyente y la otra para la Comisión Experta. En ese sentido es que sale la figura de Larraín, ya que en la derecha existe una crisis de liderazgos al interior de los partidos de la oposición. Pero es que como si fuera poco, además, Rudy, va a ser el presidente de la comisión que apoya la redacción de esta Constitución. Esto parece una verdadera provocación a quienes realmente anhelan un cambio en la Constitución pinochetista. Sí, en efecto, igual aclarar que será presidente en una instancia primaria, ¿no? Es como, no sé si se acuerdan, el año pasado, antepasado con la Convención Constitucional, antes de que asumiera Elisa Loncón, había una persona que estaba presidiendo de cierta forma la elección de la mesa, de la primera mesa de la convención. Larraín entraría a ocupar ese cargo. Sería una presidencia de muy corta duración, lo que no quita, por nada, no quita lo vergonzoso que es que una persona que no solamente defendió a violadores de derechos humanos, sino que también a un pederasta, asuma una instancia democrática como es el nuevo proceso constituyente, pero que aunque fuera por un breve tiempo, sigue siendo algo vergonzoso. ¿Será su poder o quienes deciden desde los partidos tradicionales que él será el presidente, bueno, como se ha escogido en todo este proceso ahora, después de haberse perdido el apruebo el pasado mes de septiembre? ¿Cuál será su rol y qué tanto poder realmente tendrá? El Consejo Experto va a generar la hoja de ruta de lo que va a redactar el Consejo Constituyente. Va a definirlo, no es vinculante, eso sí, y va a tener voz dentro de toda la discusión constituyente, que va a ser mucho más acotada, una corta cantidad de meses, y sí va a tener voto en el momento en que se haga la armonización de la nueva Carta Magna que se proponga. Con todo esto, la Comisión Experta va a seguir teniendo un poder importante. Prácticamente va a ser la que va a dibujar los márgenes por donde se va a tener que escribir la nueva Constitución, por lo que han salido algunas voces, como el experto del Frente Amplio, Lovera, que dijo que intentar de que la Comisión Experta no constriñera mucho la discusión que se fuese a dar durante el Consejo Constituyente. Pero más allá de eso, es una de las instancias más Rudy, importantes. entonces va a tener realmente va a tener mucho poder, y aunque sea de corta duración, es el presidente, es decir, va a presidir esta comisión, y sobre sus hombros recae un gran poder sobre las líneas que van a trazar esa nueva constitución.
Sí, pero como dije, la figura de Larraín va a asumir por un breve periodo, es mientras se elige a la presidencia definitiva de la comisión experta. Es una presidencia, la de Larraín, es una presidencia que no se espera que no dure más de un día, porque va a cumplir la única función de dirigir la elección de la presidencia. Pero no habría otra figura que no generara tal nivel de rechazo. Incluso mira, por ejemplo, cómo la víspera el presidente Gabriel Boric hace referencia, aunque no dice su nombre, evidentemente hace referencia a Hernán Larraín, diciendo que aún está en la vida pública. Sí, en ese sentido es, como dije antes, es vergonzoso que haya sido designado él como la presidencia, pero más allá de eso, lo que queda es seguir disputando este espacio que es lo que se puede optar después de la derrota del 4 de septiembre. Y más allá de la de presidencia, sigue existiendo la disputa al interior de la comisión experta, y va a seguir existiendo la disputa dentro del Consejo Constituyente, que son instancias que también tienen una voz importante dentro de todo esto. Entonces, si bien es muy vergonzoso que exista la figura de Larraín dentro del proceso constituyente, no es el motivo para bajar un poco los brazos, sino que mantenerla con más ahínco la necesidad de pelearlos estos espacios. Sí. Rudy, por último, ¿crees que habrá alguna consecuencia política con esa declaración del presidente Boric? Dudo que haya alguna consecuencia política por parte de la oposición. No creo que vayan a responder, porque el currículum de Larraín es muy conocido. Es parte también de estas figuras que sigue generando rechazos dentro de la población. Se le vincula mucho con la vieja política, con temas de corrupción, etc. Entonces, por algo el presidente Boric lo dijo, porque es muy sabido que figuras como la de Larraín no generan la simpatía a nivel de la población. Dudo que la oposición, que la derecha, vaya a buscar alguna contrarrespuesta o algo. Yo creo que fue una muy buena declaración del presidente. No es necesario nombrar directamente a la persona para hacer daño, sino que es tan conocida su trayectoria que simplemente nombrar los hechos que cometió, ya todo el mundo supo de quién se trataba. Yo creo que fue muy buena movida, y dudo que haya alguna repercusión política importante, por lo menos. Rudy, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches para todos y todas. Gracias por acompañarnos. Será hasta mañana. Cerramos solo por hoy. Es noticia. Hasta mañana. Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Soy Orlando Pérez.